Nuestro programa de hoy tiene como escenario el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá. Aquí hablaremos de un proyecto de innovación de paz denominado Mujeres y Niñas Científicas Construyendo Paz. Este proyecto ha sido liderado por una mujer científica, profesora de la Universidad Nacional del Departamento de Física, quien nos va a contar en qué ha consistido, cómo se ha desarrollado en distintas regiones del país y cuál ha sido su impacto en buscar que las niñas y las jóvenes se sientan entusiasmadas por llegar a convertirse en científicas. Acompáñenos. En los últimos años, la Universidad Nacional de Colombia ha venido implementando una serie de programas de extensión solidaria dirigidos a la difusión del conocimiento en aquellas regiones del país que se vieron más afectadas por el conflicto armado interno. Se trata de los denominados espacios de reconocimiento para la paz, promovidos por la Dirección de Investigación de la sede de Bogotá. Una de esas iniciativas ha sido el proyecto Mujeres y Niñas Científicas Construyendo Paz, cuyo objetivo es mostrar que la ciencia es una opción real para las niñas y mujeres víctimas de la violencia o desmovilizadas de los grupos armados. Desarrollado a través de una serie de talleres orientados por científicas en formación, estudiantes de diversos posgrados de la universidad, el programa involucra áreas como la astronomía, la física, la biología, la química, las matemáticas, la ingeniería y la tecnología. Este proyecto se ha propuesto motivar en las niñas y jóvenes el interés por la ciencia, así como abrir sus horizontes a la posibilidad de seguir una carrera científica en el futuro. En el contacto con las talleristas, las jóvenes participantes han encontrado un modelo femenino positivo y alternativo a los entornos culturales que suelen restringir el quehacer científico para las mujeres. En nuestro programa de hoy conoceremos a la científica que ha impulsado esta iniciativa y quien ha dedicado su tiempo y energía durante varios años a trabajar por la inclusión de la mujer en la ciencia. Juliedith Sánchez es profesora del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es licenciada en Física de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Física de la Universidad de los Andes y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Javeriana. Julie, cuéntanos de este proyecto de extensión solidaria, cómo se ha desarrollado. Tú eres la líder de ese proyecto. Primero, ¿cómo se gestó? ¿Cómo llegaron a esta idea y por qué la propuesta? Bien, este proyecto es un proyecto que nace a partir de un trabajo que hicimos en un proyecto grande que generó la DIEP que se llamaba Espacios de Reconocimiento para la Paz. Fue un proyecto que se hizo a 2 años. Y en este proyecto de Espacios de Reconocimiento para la Paz invitaron a varios profesores de diferentes áreas de la universidad para crear una idea que pudiéramos llevar a las sedes de frontera, en donde nosotros pudiéramos involucrar a la comunidad con la universidad. Y escogieron personas que hicieran trabajo básicamente de divulgación, que estuvieran muy interesadas en trabajar con las comunidades. Y yo previamente ya tenía trabajos con colegios, divulgación de la biofísica, entonces me invitaron para que participara de este proyecto. A raíz de ese proyecto empezamos a ver como las necesidades que habían en cada lugar, y en uno de los lugares donde hicimos actividades era un colegio de niñas, solamente de niñas. A mí me parecía que era muy importante que se hicieran este tipo de proyectos exclusivamente con niñas. Precisamente eso te iba a preguntar. ¿Por qué dirigido específicamente a las niñas o a las jóvenes y no, digamos, a toda la población estudiantil? Bien. La idea de incluir niñas y mujeres en este proyecto fue el hecho de que cada vez se necesitan más mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es lo que se llaman áreas STEM. Es muy interesante ver cómo muchas mujeres se presentan al pregrado, más o menos en la universidad se presentan 50 y 50, y aún así pasan menos mujeres que hombres. Pero en las carreras ya en los pregrados hay menos mujeres que hombres. En algunas carreras pueden estar un poco iguales, por ejemplo en ingeniería industrial uno puede ver que es un poquito más equitativo, pero en ingeniería electrónica el número decrece muchísimo, en física, matemáticas, estadística. Hay muchas menos mujeres que hombres. mujeres que hombres. Y esto se agudiza aún más
con los posgrados. Nosotros sabemos que las niñas y las mujeres, las niñas en general hasta los 10, 11 años, más o menos tienen los mismos intereses que los niños. Muchas, si tú les preguntas, muchas quieren ser astronautas, médicas, otras quieren ser científicas, algunas muy chiquitas, pero esto cambia después en la adolescencia y con el desarrollo del tiempo cada vez la mujer se va relegando más. Entonces la necesidad de tener más niñas y mujeres en ciencia nace del hecho de que en los equipos de ciencias se necesita que haya que hayan diferentes miradas, diferentes puntos de vista, y las mujeres en los equipos de diferentes áreas logran hacer eso. Muchos de los científicos creen que las ciencias están hechas para los hombres y no para las mujeres. El rol de las mujeres siempre ha estado aparte. Pero los 2 últimos premios Nobel en química y en física pues nos demuestran que efectivamente la mujer ha tenido un papel muy importante que sin embargo se ha invisibilizado mucho. Entonces la idea de este proyecto fue poder traer todas estas niñas y mujeres hacia el área de las ciencias y decirles, ustedes esto también lo pueden hacer, es interesante para ustedes. Entonces, el proyecto se desarrolla a través de talleres que se hacen en distintos lugares del país, precisamente en aquellas zonas más remotas, digamos, en donde hay menos conexión con el centro, menos información. ¿Cómo se desarrollaron estos talleres? Cuéntanos quiénes los llevaban a cabo, sobre qué temas los hacían y cuál fue la recepción. Bien. Una cosa que es importante mencionar es que esta convocatoria justamente iba orientada a un proceso de innovación hacia la paz. Entonces, la población no son solamente niñas y mujeres, sino que además tienen otra condición de vulnerabilidad adicional, y es que son niñas y mujeres víctimas del conflicto y o desmovilizadas de grupos armados. Los talleres se realizan en grupos, algunos talleres se hicieron exclusivamente con niñas y otros talleres se hicieron con todos, con niños y niñas. Queríamos hacerlos con niños y niñas porque también queremos motivar a los chicos y sensibilizar a los muchachos de que muchas veces ellos son artífices de que a las niñas le pierdan un poco de interés a las ciencias, porque ellos intentan ayudarles. Nosotros vimos que los chicos en los talleres les decían cosas como, ven, tú no pudiste hacer eso, ven, yo te ayudo. Y entonces ellos, si era, por ejemplo, armar un microscopio, entonces ellos se sentaban y lo armaban por ellas y se los entregaban armados. Inconscientemente tenemos este paternalismo en el que nosotros le queremos ayudar a las niñas, los chicos les quieren ayudar. No sin eso decir que la caballerosidad no es una cosa bonita, pero sí nos dimos cuenta que estas barreras existían. Entonces tuvimos talleres mixtos para sensibilizar a los chicos acerca de la importancia de tener mujeres colegas que también hagan otras cosas, ¿no? Que estén interesadas en armar cosas, en la tecnología, en pintar, en hacer lo mismo que hacen ellos y cómo ver que son iguales. Y tuvimos talleres exclusivos para chicas, niñas y mujeres, en donde el propósito del taller con ellas era que ellas perdieran un poco el miedo de que los chicos me están mirando y yo no lo estoy haciendo bien, ya no hay ese miedo. Y también teníamos la oportunidad de charlar con ellas y compartir experiencias de mujer a mujeres. A eso quería llegar, que tu equipo de trabajo para los talleres son también estudiantes de ciencias, mujeres, en distintas disciplinas. Cuéntanos cómo fue ese proceso de escogerlas. Sí, entonces, de selección. Nosotros en nuestro equipo buscamos profesoras, colegas que quisieran participar. Entonces hubo profesoras del departamento de matemáticas, estuvieron profesoras del departamento de biología, de astronomía, por ejemplo, no hay profesoras mujeres en el observatorio. Eso hay que decirlo. Allí no hay más. Entonces el profesor Santiago muy amablemente y además él muy interesado y muy comprometido con el proyecto, él también forma parte del proyecto, el profesor Santiago Vargas dijo, yo voy con ustedes. Ha sido tan interesante que ahora el profesor Santiago Vargas forma parte de la mesa de género del organismo de la Unión Astronómica Internacional. Fue recientemente nombrado y él es de los únicos hombres que hay en este capítulo de género. Y a partir de ahí empezamos a convocar estudiantes
Y de ingeniería tuvimos maestrantes de ingeniería, tuvimos maestrantes de astronomía. O sea, estudiantes de maestría. Estudiantes de maestría. Mujeres, todas. Mujeres de astronomía, de ingeniería, de física, de química, de biología. Y la idea de que fueran estudiantes de posgrado y no de pregrado es porque precisamente llegar a estos niveles de educación superior para las mujeres, en estos niveles se reduce muchísimo la participación de mujeres en los posgrados. Y es una manera de motivarlas y decirles, mire, usted puede terminar su carrera, seguir haciendo investigación o lo que sea, y además también puede hacer un posgrado. Y la idea era contarles durante los talleres que las chicas de maestría manejaban, que ellas contaran su propia experiencia y que ellas dijeran, mire, yo vengo de un colegio público, mi familia está conformada por papá, mamá cabeza de hogar, o yo vivo solo con mis hermanos y yo tuve que pagar mi universidad de esta manera, tuve becas, luego para la maestría yo apliqué a una beca y tengo una beca, estuve en tal país, haciendo una pasantía, y eso motivaba mucho a las niñas porque decían, nosotras somos iguales. Es una manera de forjar un modelo positivo. Exactamente. Entonces, para nosotros era muy importante que las personas que hicieran el taller fueran este modelo a seguir. Otro impacto importante del proyecto es precisamente el hecho de que las niñas puedan tener científicas con ellas. También hace que a ellas les surjan preguntas que no harían en otro contexto, como por ejemplo, oye, ¿y cómo es tu vida familiar? Tú eres casada, tienes hijos, ¿cómo lograste llegar a ser profesora de la universidad, mezclando todas estas componentes? Y otra de las actividades que tuvimos en el proyecto fue que invitamos a una profesora que es muy prestigiosa de la Universidad de Yale, que es médica y que es líder de un grupo de investigación, que ha hecho investigación por los últimos 50 años en un tema muy específico, pero que ha sido muy exitosa en su carrera. Y ella decía, ¿y yo de qué les voy a hablar? Entonces, déjalas que te pregunten. Y había estudiantes de maestría, de doctorado, profesoras, en las que le decían, ¿cómo llegaste a ser tan exitosa en tu área siendo mamá y esposa? ¿Cómo lo lograste combinar? Y yo creo que poder contar la experiencia no solamente enriquece al que la está contando, en este caso el investigador, sino que las mujeres que están allí sentadas dicen, yo también puedo terminar y hacer mi posgrado, y puedo también, porque también tienen el anhelo de tener familia y de casarse y de tener hijos. Y muchas científicas no tuvieron este camino de familia. Entonces, me parece que es muy importante que las niñas también entiendan que para ser científicas no necesariamente tienen que sacrificar su vida personal. Escoger o lo uno o lo otro. O tienen que escoger o va a ser esposa y mamá, o va a ser científica sola, viviendo toda la vida sola, con unas gafas metida en un laboratorio al frente de un escritorio y una computadora, sino que también puede hacer las dos cosas. ¿Piensas que este tipo de iniciativas puede ser un modelo piloto para aplicar no solo en relación con la Universidad Nacional y sus sedes de frontera o territoriales, sino también en otras instancias, en otras universidades, en otros lugares? Yo creo que definitivamente nosotros necesitamos crear un programa de inclusión para las mujeres en ciencias, ingeniería y estas áreas de STEM, porque esto no solamente ocurre acá, sino que de hecho la UNESCO hace un par de años creó en el mes de marzo el Día Internacional de la Mujer y la Niña Científica, pensando precisamente en que en ese día las niñas y las mujeres puedan aprender más de ciencia. Yo creo que de esto se debería crear un programa piloto, no solamente para las sedes de frontera, sino en general para todos los colegios del Estado, en donde vayamos científicas a mostrarles a las niñas que ellas también pueden ser científicas. Y de nuevo, tener premios Nobel en química y en física, y que se les haya dado la publicidad que se les dio en su momento acerca de, mire, esta es la tercera mujer en 107 años que se gana este premio. El de física. El de física. Sí, y en el caso de química, esta es la quinta mujer, y hubo una mujer que se ganó los dos, el de química y el de física, que fue Marie Curie, que además ha sido la única en la historia de los premios Nobel, hombres y mujeres, en ganarse estos dos premios Nobel. Entonces, es una manera de decirles a las mujeres, mire, hay posibilidades, usted también lo puede hacer.
Bueno, Julie, es un proyecto muy bonito, además de un gran impacto social, ¿no? Y además otra de las formas de proyectar la ciencia, no solo la ciencia hecha en los laboratorios con los productos que esto genera o las teorías que se dan en torno a eso, sino también el impacto que tiene en la vida cotidiana de la gente. Te agradecemos mucho y te invitamos a nuestro segundo segmento. Claro que sí, gracias. Julie, cuéntanos acerca de tu trayectoria académica. ¿Cómo fue que llegaste a interesarte por la ciencia y a decidir convertirte en una científica? Bien, desde muy pequeña mis profesoras, siempre tuve profesoras de ciencia, casualmente, de biología, de química, de física, de matemáticas inclusive. Entonces, para mí la ciencia siempre fue muy natural. Mi mamá trabajaba además en una biblioteca de una universidad privada y entonces en las vacaciones mi hobby era irme a leer libros, a ver libros de cosas y el cómo se hacían las cosas me gustaba mucho. Pero para mí lo más importante era ser maestra, entonces yo quería ser maestra, eso era lo que yo quería hacer. Y luego en qué era ya una segunda parte de la decisión. En esa época ya habían separado la licenciatura en biología y química, entonces me tocaba decir entre química, biología y física era la única que iba sola, entonces me presenté a química y a física, pasé a las dos y al final fue una decisión de ok, me gustan las matemáticas, me va a ir bien en física, entonces vámonos por la física. Y ahí arranqué en física. ¿Esta lo hiciste tu licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional? Sí, la licenciatura la hice en la Universidad Pedagógica Nacional. Mi tesis de grado lo hice acá, justamente en el observatorio. Entonces en esa época, hasta ahora estaba empezando a salir el internet, solo estaba para universidades, no era una cosa lo que soy. Y entonces hicimos una página web para mi tesis de pregrado que se llamaba Astronomía para Todos y era poner contenidos allí para que cualquiera pudiera leerlos. Ese fue mi trabajo de pregrado. O sea, la física la orientaste hacia la astronomía. En ese momento, sí. Y al final, ya cuando estaba en el último semestre, me llamaron a trabajar en lo que era la Escuela Colombiana de Medicina, que ahora es la Universidad del Bosque, a hacer unas clases allá. Y allá conocí la biofísica. Y estaba metida en el mundo de la medicina y me pareció maravillosa. Bueno, detengámonos un poquito en esto porque nos estás hablando de una especialidad dentro de la física que se llama biofísica, o sea que combina la biología y la física. ¿Qué es lo que se hace en esa especialidad? Sí, fue maravilloso porque yo siempre tuve la biología como, dejé mi corazón parte quedó en la biología. Y la biofísica lo que hace es apuntar a problemas de la biología, pero desde el punto de vista de la física. Entonces, los problemas se pueden atacar desde diferentes perspectivas. Para hacer problemas en biofísica no hay necesidad de ser biólogo. Lo que yo tengo que hacer es aplicar las leyes físicas y aplicarlas a problemas muy específicos en biología. Y eso hace que el problema se pueda desarrollar más completamente. Entonces, vienen químicos y desarrollan el mismo problema desde la química. Y hoy día, en realidad, lo que tenemos es cómo podemos resolver un problema desde diferentes áreas en donde todos aportemos sin necesidad de nosotros tener la experticia del otro. Entonces, tu formación en posgrado ha sido en biofísica, la maestría y el doctorado. ¿Que los hiciste aquí, en la La Universidad maestría Nacional? la hice en la Universidad de los Andes y hice una maestría en ciencias físicas. Y mi trabajo de grado fue en biofísica. Ahí conocí a un profesor Mario Amsel, que vino a un congreso de física a hablar de biofísica. Y me pareció súper interesante y le dije, bueno, yo estoy haciendo mi maestría en física, yo quiero hacer biofísica. Y en realidad empecé con él. Y mi trabajo de maestría lo hice en termodinámica de proteínas. Básicamente lo que nosotros hacemos es entender cómo las proteínas se unen desde el punto de vista físico y qué información nosotros de la física podemos dar de allí que pueda dar información que se puede medir en un experimento, en un laboratorio y que es una información súper importante para la biología en general. Digamos que fue muy interesante porque la condición de este profesor, que está en la Escuela de Medicina de Johns Hopkins en Baltimore, era que yo tenía que ir a su laboratorio para hacer una pasantía. Siendo estudiante de maestría, pues esa era una exigencia que no se la hacían a todos, pero a mí me pareció maravilloso y yo le dije, yo voy. Y la universidad me apoyó
y entonces yo hice 2 estadías allá de veranos en su laboratorio trabajando en biofísica. Luego terminé mi maestría y duré un tiempo largo sin seguir el doctorado por cuestiones personales. Yo tomé la decisión de no arrancar de inmediato, por cuestiones familiares más bien, y seguí mi camino como docente. Luego hubo la oportunidad de hacer el doctorado, yo me presenté a Colciencias y desafortunadamente programas de posgrado en biofísica en el país no existen. De hecho, los programas de biofísica ni siquiera están en las facultades de ciencias. En general, los programas de biofísica en el mundo están en las escuelas de medicina, porque allí es en donde está el problema del médico que tiene que ser atacado por todos, por el químico, por el biólogo, por el médico, por el físico. Y entonces la Universidad Javeriana me daba el chance de hacer este programa en ciencias biológicas siendo física, porque aquí no podía ingresar a un programa de biología porque era física, y en un programa de física aquí no habían biofísicos en el país no habían. Entonces, la Javeriana fue muy flexible y me dijo, ok, entonces usted va a hacer un programa de ciencias biológicas desde la física, nos parece muy interesante, y mi director fue el mismo profesor Mario Amsel. Julie, háblanos de tu experiencia como docente de la Universidad Nacional. Bien, a la Nacional entré en el 2005, ingresé como docente de cátedra, como te decía, en estos cursos de ciencias de la salud y de ciencias biológicas, donde es muy difícil el lenguaje con los estudiantes, porque normalmente el problema es que los estudiantes de ciencias biológicas y medicina no entienden el lenguaje de la física, y nosotros a veces pues no conocemos el lenguaje de la biología y de la medicina, entonces ponerles ejemplos que sean más cercanos a ellos es todavía más difícil. Y pues a mí me llamó muchísimo la atención, entonces trabajé con ellos, dicté clase en ingeniería también. Luego, pasados unos años, me fui a hacer mi doctorado, entonces estuve de comisión durante 5 años para terminar mi doctorado. Luego volví y ahora sigo a cargo de los cursos de ciencias biológicas, todavía estoy muy interesada en ellos, pero afortunadamente ahora tengo otras áreas en las que también trabajo. Entonces están mis proyectos de investigación con mis estudiantes, en donde yo tengo estudiantes de física, pero también tengo estudiantes de la maestría en química en medicina, que es más orientado a lo que yo hago en biofísica, porque es bien aplicado hacia la medicina. He tenido estudiantes de la maestría en física médica, pero también he tenido estudiantes de la maestría en profundización en física que quieren aprender un poco más allá, y estudiantes de la maestría en enseñanza de las ciencias, porque definitivamente para mí lo más importante siempre ha sido la enseñanza de lo que sea. Ahora obviamente mi área es la biofísica, y entonces en mi paso por la universidad he dictado clases en ingeniería, en ciencias, en medicina, en las áreas de la salud, pero también he tenido chance de poder trabajar con maestros en el posgrado, y he tenido chance de poder trabajar interdisciplinariamente con otros profesores, y del observatorio, por ejemplo, tuvimos un proyecto en el que hicimos un curso de astronomía, del curso de astronomía para todos, hicimos un curso de astronomía para estudiantes invidentes. Entonces eso fue maravilloso porque es una manera de poder acercar la ciencia a gente que tiene discapacidades que los científicos creemos que no son compatibles con nuestra ciencia. Entonces, ¿cómo un estudiante va a hacer astronomía que es netamente visual? ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo es eso? Y entonces fue muy interesante, fue un curso que nos dio unos frutos muy bonitos, y por ese lado quiero como seguir trabajando, y es cómo acercar la ciencia, obviamente la física, la biofísica, la astronomía, hacia estos estudiantes con discapacidad. Precisamente sobre esto, ya un poco para finalizar, te quería preguntar sobre tus proyectos para el futuro. ¿Qué es lo que quieres hacer en tu trabajo científico, en tu trabajo académico y también en términos personales? Bueno, pues ahora desde el punto de vista científico yo tengo un proyecto con mis estudiantes que es seguir estudiando proteínas que son de la misma familia de esta proteína que yo trabajé, que son muy parecidas, y aunque son muy parecidas, son muy diferentes, pero desde el punto de vista de la biología se comportan muy similar. A ver si podemos sacar información de proteínas de las que se sabe muy poco. Y la idea es acercar a los estudiantes de pregrado en física más hacia la biofísica, para que ellos vean que esa es un área que es, en este momento todavía se necesitan muchos biofísicos porque se necesitan muchos análisis de la biología que no se conocen. Entonces es un área muy rica en donde se necesitan físicos. En el punto de vista de la enseñanza, para mí es muy importante la divulgación de la ciencia,
desde todos los niveles, desde el colegio, a nivel de estudiantes con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, acercar a mujeres y niñas a la ciencia. Entonces, yo estoy muy comprometida en toda esta área de la enseñanza, pero también quiero que los estudiantes de las maestrías vean que la biofísica tiene tantos niveles de dificultad que tú puedes ir tan lejos como quieras. Lo puedes hacer y además también sembrar esa semilla en los profesores, en las maestrías en enseñanza, para que los profesores puedan ser más interdisciplinarios y hacer trabajos en equipo con otros colegas, para que los niños cuando salgan del colegio no vean estas áreas tan disímiles unas de otras y en realidad todas están tan relacionadas. En el punto de vista personal, pues bueno, tengo mi hija desde este año, fui bendecida con una niña en un proceso de adopción que fue muy largo, de 3 años, y bueno, adopté una niña que tiene ya en este momento 1 año, me la entregaron ¿Cómo se cuando llama tenía tu hija? 5 meses, Sofía se llama. Sí. Y bueno, Una futura Sofía, científica de pronto. esperamos que sea lo que ella quiera, pero con toda seguridad la ciencia va a estar en su vida siempre, entonces casi que desde chiquita va a estar viendo su mamá haciendo ciencia en todas partes y seguro le va a interesar algo. Y si al final quiere hacer arte, también hay arte y ciencia, entonces que sea lo que ella quiera, pero que sea una niña feliz, eso es lo que quiero. Julie, muchas gracias por habernos recibido en tu espacio de conocimiento, que nos has contado tus proyectos, tu trayectoria vital, y creo que es una muestra muy interesante, muy importante del trabajo que las mujeres están haciendo en ciencia. A nuestra audiencia, gracias por habernos acompañado y los esperamos en el próximo programa.